Mucho se habla del ego, que si es amor propio o simple vanidad, o muchas veces se confunde con egoísmo o egocentrismo. Pero realmente, ¿qué es el ego y cuál es su función en nuestra vida? Quédate en tu programa Diálogos en Confianza, que hoy sabrás hasta dónde controlas tu ego o el ego te controla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Marisa Escribano. Qué gusto que esté con nosotros hoy con un programa difícil de tratar porque vamos a hablar del ego y a tratar de entender qué nos pasa con esto, que desde luego es importante, lo tenemos todos, pero hay quien lo tiene en gran medida e incluso llega a caer en algo que puede ser incluso un narcisismo. O hay quien no tiene esta idea de sí misma. Fíjese, hasta me cuesta trabajo explicárselo porque pues yo creo que yo también voy a aprender aquí con ustedes esto. Es el empacho de uno mismo, es la autoimportancia que uno se da a uno mismo. Entonces vamos a estar hablando de todo esto, tratándolo de entender, porque lo que sí es cierto que, aunque no entendamos muy bien cómo podemos definir el ego, lo que sí es cierto es que es eso que estorba. Es eso que estorba en la vida cuando lo tenemos demasiado elevado, porque entonces nos creemos y nos tomamos la vida demasiado en serio. Es eso de sentirse que uno es más que los demás, sentir que solo tú importas, sentir que somos eso que hacemos, ¿no? Soy la conductora, el médico, el arquitecto, y sentir que somos todo eso que a veces ni siquiera somos. Usted, si yo le preguntara ahorita, ¿usted sabe quién es? Pero ¿quién es usted realmente sin máscaras? Pues a veces nos cuesta mucho trabajo, la verdad, definirnos. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Los invitamos a que participen con nosotros y por eso precisamente vamos directo a saludar a mi amigo y compañero Óscar Virués. Óscar, buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Me da mucho gusto saludarte y es un placer, como todos los miércoles, estar aquí en Diálogos en Confianza. Igual saludar a las y nuestro especialista, así como a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y desde luego a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles la dirección para que puedan ver el programa si desean hacerlo a través de internet. Es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. O también a través de la vía telefónica. El teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia es el 51 66 40 00. Y ya estamos listos para recibir precisamente, pues seguramente habrá muchas dudas, porque este es un tema complejo, como bien decías, de entender, de profundizar y de llegar a veces al justo medio, porque seguramente opiniones habrá muchas acerca de lo que es el ego, ¿no? Así es, y hay hasta dichos, ¿no? De que esta persona tiene un ego grandotote, ¿no? Entonces se puede tener un ego grande, hay ego chico. Hasta ¿no? podríamos decir que del dicho al ego hay un gran trecho. Exacto, igual. Bueno, ¿y qué les parece si precisamente para entrar en materia, así a manera de introducción de este programa, vamos a ver la siguiente cápsula? Vivimos con el día a día nuestro ego y muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en eso. Cuando nos sentimos frustrados ante una situación que no logramos, o un ejemplo muy sencillo, cuando perdemos una pareja, realmente vienen conflictos de yo no pude alcanzar a hacer o a cubrir o a darle este amor a esta persona, o la otra persona no cumplió con el fin de poderme dar lo que yo necesitaba. Y estas son características del ego, porque realmente estás poniéndote en una parte que tú no eres. El ego siempre genera emociones. Es importantísimo trabajar con nuestras emociones de primera instancia. Tenemos que conocer nuestras emociones. ¿Cuáles son? ¿Por qué nos sirven o no nos sirven? ¿Hacia dónde nos dirigen estas emociones? ¿Hacia dónde nos llevan? Y lo que yo sugiero para un manejo del ego, para empezar a identificar, es por qué esta situación me genera esta emoción. Siempre que hay una emoción implícita, está el ego. Pero ¿cuál es tu ser? Tu ser es una función interna, ¿no?, que la cual tienes que dedicarte a buscar, a encontrar. Y para mí,
Algo que me ha acercado a eso es la meditación. La meditación, dentro de muchas cosas, consiste en eso, en desidentificarte de esta parte que crees que eres, esta parte del ego, esta parte de un falso yo. Te tienes que aprender a desidentificar. Y entonces hay una sensación, ¿no?, que de eso que crees que eres, empiezas realmente a ser. Dicho de otra manera, entrar en una situación donde puedas separarte de esto que llamamos mente. Tú no eres la mente. Nosotros no somos la mente, es parte de nosotros y tenemos que aprender a utilizarla, pero no somos eso. Crear un espacio lejos de la mente, crear un espacio distanciado de la mente, un espacio de no mente, ¿no?, es ahí donde entiendes que el ego, ¿no?, puede desaprenderse de ti, y un espacio donde no hay esa mente, surge el ser. Pues yo siempre he dicho que lo más difícil en la vida es verdaderamente saber quién soy yo, es decir, conocerte a ti mismo, el yo que todos somos, sin máscaras, sin situaciones externas, sin etiquetas, es lo más difícil. Bueno, y por eso el tema está apasionante, pero le voy a presentar de una vez a nuestros especialistas. Me da muchísimo gusto tener a una compañera de años aquí en Diálogos en Confianza, que además es psicoterapeuta sexual y que nos acompaña hoy, que es Silvia Cobian. Silvia, qué gusto volvernos a encontrar aquí. Marisa, con mucho gusto. Qué gusto, bienvenida. Gracias. Rebeca Aramoni es doctora en psicoanálisis, es presidenta del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC. Bienvenida, Rebeca, también un gustazo tenerte aquí. Igualmente. Y hoy pues está lleno de amigos este espacio, y me da también muchísimo gusto recibir a Mario Sumaya, él es psiquiatra y psicoterapeuta de pareja. Mario, bienvenido también nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Oigan, pues un tema raro, difícil de explicar y de entender, ¿no? ¿El ego es el yo? El yo diría que está impregnado de ego, porque también es yo, pero también es ego. Ay, Sí, no, sí yo creo que el yo está impregnado de ego porque sí vivimos en una sociedad, y esto que decías, llegar a saber quién soy, está dificilísimo, sí, porque lo que aprendemos es a irnos formando una idea de quién soy yo, y eso está impregnado de debo ser así, debo ser asado, y al rato ya ni cuenta me doy, y yo ya estoy siendo la niña buena o la niña latosa, porque ese es un punto importante. El ego no solo es del que se siente que es maravilloso y que está aferrado a eso porque en el fondo se siente chinche, ¿sí? El ego también, o esto que estamos empezando a llamar ego, es en las personas que están sintiéndose las más desgraciadas y que nadie las comprende y que dicen que tienen la autoestima baja, o sea, la idea de sí mismos muy muy devaluada. Y ahí también ahí también, porque pobre de mí, ¿qué me pasó? Esta autocompasión habla de esa importancia personal que es lo que andamos persiguiendo en la vida. Entonces, si yo no soy importante de una manera, busco ser importante de otra, o siendo la controladora X, o siendo la que tengo que tener muchos éxitos. La misma sociedad nos empuja a salir de nosotros para volvernos un personaje. Entonces ese yo está enlazado de esa búsqueda de tengo que ser importante de alguna manera. Sí. Y ahí es donde está esto que llamamos ego, que a mí me gusta más esta frase que don Juan dice de importancia personal. Me parece que es algo que describe mucho más lo que nos pasa en toda nuestra cultura. La importancia personal, que la tiene toda la gente. Que toda la gente nos vemos atravesadas por ella. Ya luego lo que hagamos en el camino, pues depende de cada quien. Porque fíjate, incluso nuestra manera de vivir la vida, yo ahorita los presenté y dije psicoterapeuta, sí, fulanita tal, psicoterapeuta, ¿no? Y también cuando te presentas como casada, por ejemplo, ¿no? Fulana de fulano, ¿no? Bueno, eso deberíamos arreglarlo, sí. Eso sería con, ya no de, a ver, ¿cómo con. Sería? O sea, Rebeca Aramoni con Eduardo, ¿no? Okay. No en de, lugar de, no es pertenencia. En lugar de, ¿no? Bueno, pero entonces está complicado esto, ¿no? A ver, solamente como para hacer una introducción en este sentido, ego en griego quiere decir yo, ¿no? Entonces, estas estructuras psicológicas, por ejemplo, escuetamente, que Freud señala, tú tienes el yo como el administrador en este asunto de el ello, que serían los impulsos, y el super yo, que es todo este aparato del deber ser, de cómo te comportas, que plantea reglas y normas, ¿no? Entonces,
esta figura psicológica que en el transcurso del desarrollo del niño es muy importante porque se diferencia del otro, porque lo individualiza, porque se convierte en un individuo, no está vinculado con la madre, y en la separación de la madre se convierte en un individuo. En un yo. O sea, empieza a generarse, a crearse este yo individual, este yo único. Sí. Ahora, esto pegado al yo viene algo que se llama narcisismo primario. Esto es normal, digamos, esto hablaría de un proceso normal en el que yo me estoy identificando, yo me estoy separando y estoy reconociendo que soy este personaje, ¿no? Donde me empiezo a asegurar que puedo tener cierto tipo de recursos, de herramientas para decir no quiero, no quiero, etc. Y después esto va evolucionando para bien o para mal. O sea, se vuelve una herramienta a tu servicio que te estructura, que te organiza, que te pone sobre la realidad, que te hace que la administres bien, o te convierte en esta macrodefensa que haces en términos de ser egocéntrico, narcisista, y entonces está esto de la inseguridad abajo, que yo me hago como una especie de inflable enorme que tengo que mantener en la vida, porque no me puedo ver a mí, porque no me reconozco, porque me siento terriblemente devaluado, inseguro, etc. Entonces, a partir de ahí, se abre todo para donde toda una quieran. gama. Y por ejemplo, Mario, ¿cuál sería la diferencia entre el ego y el narcisismo? Yo primero quiero regresarme. Más para atrás, órale. Más para atrás, porque Órale. sucede que soy médico y Y eso es un esto pecado. implica cierta cosa que se llama biología. Ajá. Para acabar pronto, el ego es el lóbulo frontal, Ujú. o está localizado ahí. Lo que quiere decir eso es que tenemos un cerebro. Ese cerebro ha evolucionado a lo largo de millones de años, Aunque lo usemos poco. sobre todo los gallegos. Ok. Eso dicen. Eso Eso dice. dice. Exacto. no estamos de acuerdo. Bueno, tenemos un cerebro que ha evolucionado y a diferencia de los animales tenemos corteza cerebral Ujú. y tenemos un lóbulo frontal. Los animales no tienen conciencia de sí mismos. Los seres humanos sí tenemos conciencia de sí mismos y eso implica que atrás de eso está una estructura cerebral. Entonces, la conciencia, desde mi punto de vista, respetando por supuesto lo que acaban de decir mis compañeros, la conciencia es el ego, el yo, desde ese punto de vista. Hubo este caballero, don Sigmund Freud, como bien dijo Rebeca, que elaboró una hipótesis teórica y dividió la psique, si mal no recuerdo, en ego, este agente de relaciones públicas, digamos, el que están viendo, Ujú. super yo, o sea, una serie de normas sociales y cosas, y otra cosa que se llama ello, que está en el inconsciente y tal. Entonces, es una conceptualización. A mí me gusta un poquito más lo que dice Silvia en términos de que lo que estamos llamándole aquí ego es este sentimiento de importancia personal o de falta de importancia personal y que creo que se desarrolla como una especie de defensa frente a las exigencias del mundo. Entonces, si mi papá quería que yo fuera médico, como sí quería, pero yo en el fondo quería ser futbolista, pues digamos que voy a desarrollar una especie de falsa personalidad. ¿Es la identidad? Sí, claro, Ajá. en el sentido de conciencia, es la identidad, lo que yo soy. Cuando tú dices el psiquiatra, pues sí, eso soy, también. También, pero no También. nada más, ¿no? Y esposo de o con, pues también, vamos, es conforme. Pero creo que lo que estamos hablando aquí es de estas personas que nos sentimos, tenemos un sentimiento de importancia personal exagerado o devaluado. Creo que eso es el punto, porque neuropsicológicamente y neurológicamente el yo es la conciencia. Ah, ok. Y lo que te preguntaba del narcisismo, ¿es eso? ¿Es ese ego exagerado? ¿O qué es? Bueno, como decía, lo puede explicar mucho mejor Rebeca, porque también son términos que tienen que ver A ver, con la Rebeca. corriente psicoanalítica. El narcisismo Alguien que me conteste. Pero hay uno normal y otro que no es tan normal. es patológico. Exacto. El narcisismo normal es este que te digo que se va gestando en la primera infancia del niño, digamos entre el 1 y los 2 años, entre los 0 y los 2 años. Y después, este asunto de narcisismo maligno
es cuando esto se va como distorsionando y yo empiezo a trabajar con el niño en términos de no aceptar quién es. Yo no veo al niño como tal, sino le empiezo a imponer una serie de requisitos, lo etiqueto, lo limito, no le permito que se muestre como es, y entonces distorsiono esta identidad. Y el niño hace dos cosas. Una, mete a una personalidad que es la auténtica y la genuina en el closet, se siente muy inseguro porque de repente frente a la aceptación, nosotros funcionamos en términos de aceptación y de afecto. Si el otro me quiere, si el otro me acepta, yo me siento reconocido y me siento bien. Pero no por lo que yo tengo, sino por la dependencia que estoy haciendo con el exterior, con el externo, con el de afuera, ¿no? Por la imagen que ya vendí. Entonces, que estoy imponiendo. Nos vamos a un corte porque la Vamos, musiquita... sí, vamos, sí, mira eso. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y no se preocupe si todavía no entiende nada, yo tampoco. Ahorita seguimos preguntándoles hasta que nos quede claro esta cuestión de la autoimportancia o el ego. ¿Usted conoce a alguien con mucho ego? Platíquenos, llámenos, comuníquese con nosotros. Regresamos. No te agotes en destruir el ego. Solo lo puedes trascender y transformar. Obsérvalo. Es tu mejor maestro. Siddhartha Gautama Buda. El ego incontrolable es el tema de hoy en Diálogos en Confianza. Ya tenemos comentarios. En Facebook nos dice Miriam Beneham Trejo. No me interesa el ego. El ego es como la envidia. No hay envidia buena porque al fin y al cabo es envidia. Una cosa es la autoestima y otra el ego. El ego hace que te separes de todo, incluso de lo divino. El ego son yos agregados en el inconsciente. Y bueno, el comentario es un poco más extenso, pero le agradecemos mucho desde luego su punto de vista. Kim Betza, el tema es buenísimo. Hay que verlo aceptando que todos tenemos poco o mucho ego. Verónica Moreno, se volaron la barda con los especialistas de hoy. Me quedo aunque se me haga tarde. Me parece muy bien. Eusebio Ortiz, el ego es justo lo contrario de tu verdadero ser. El ego no eres tú, sino el engaño creado por la sociedad para que te entretengas con esta baratija y no te plantees preguntas sobre lo verdadero, y a menos que te liberes del ego jamás llegarás a conocerte. Opiniones en Twitter. Esli Ibarra nos dice, un familiar me dijo, es que tú te crees mucho, a lo que yo respondí, mejor que creerme poco. Obscura Dama, lo más difícil es lidiar con la persona, no es lidiar con la persona, sino con su ego muy inflado, estar cuidándolo para que no se sientan rechazados. David, el ego solo es práctico cuando no incomoda al de los demás. Basta un sano y equilibrado sentido de dignidad para todos y todas. Llamadas telefónicas, este es de Francisco Sinencio. El ego también se maneja en el budismo zen. Se refiere a todas las series de construcciones que hemos elaborado a lo largo de nuestra vida, ya sean familiares, sociales, académicas o religiosas. El maestro zen, el Takata, decía que el zen es el camino hacia uno mismo para encontrarse con un espejo vacío. Y hasta el momento parte de las opiniones de nuestro público. Fíjate, ¿ves cómo hay diferentes opiniones y como mucha confusión y todo eso? A ver, ahí van las dudas. ¿El ego sí se infla? O sea, como así como si fuera panqué en el horno. Porque la gente habla del ego inflado. Ay, es que las llamadas, hay unas llamadas que están como moralizando un tanto si es bueno o es malo. Yo creo que es, y ahí se ve nuestra capacidad de creación. Finalmente, la necesidad de ser importante es un deseo nuestro con el que vamos construyendo esa imagen de sí. Entonces, satanizarlo es otra vez como volver a decir, niña, te portaste mal, ¿cómo haces esto? Y no entender qué es lo que está pasando conmigo y mejor usar eso que yo veo donde quiero quedar bien con el otro o donde mi mirada está buscando todo el tiempo la aprobación de los demás. Entonces, a la hora que estoy pensando cómo actúo, qué hago, qué digo, estoy todo el tiempo, también nos acostumbramos a eso, como estar monitoreando y el otro me aceptará así. Ya luego se nos olvida y como que lo ponemos en automático y cada quien tenemos nuestras mañas para caer bien, para que nos tomen en cuenta, para vernos importantes. Yo creo que en vez de pelearnos con eso, si empezamos a conocerlo y a reconocerlo, eso es una gran vía para ir a ver qué me asusta en el fondo,
si no pongo en práctica todos estos mecanismos para tratar de asegurar que la gente me tome en cuenta para bien o para mal. Y también siento que se confunde mucho con la soberbia y la humildad, porque otra vez estamos acostumbrados a verlas como moralmente, ay, es mala la soberbia. Pues depende a qué le llames soberbia. Si yo sé que soy chingoncísima, pero que toda la gente también lo es, aunque no se haya enterado, ¿cuál es el problema de decir, yo tengo una capacidad y una fuerza enorme, pero todos los demás también? Oye, a propósito de los puntos de vista diversos, tenemos también el testimonio o la opinión de Karina Velasco que vamos a ver a continuación. Pues el ego es esa parte de nosotros que nos identifica con nuestra personalidad, ¿no? Con los que nos enseñó nuestra mamá, nuestra papá, nuestros maestros en la escuela, la sociedad, la iglesia, ¿no? Entonces nos dicen, tú tienes que ser así, o esa es tu personalidad. Entonces, cuando vas más allá de tu personalidad, que es tu ego, que el ego te sirve para ciertas cosas, siempre cuando estés consciente que estás jugando ciertos roles en la vida, ¿no? Yo a veces soy Karina la conductora, y a veces soy Karina la hija, pero yo sé que todos esos aspectos de mí no soy yo, que mi verdadera esencia es como la de mi niña, ¿no? Cuando nací, crecí, y esa pureza, esa inocencia, esa manera de experimentar la vida, entonces para mí es regresar mucho a esa naturaleza que las escrituras Vedas le llaman el Satchitananda, ¿no? Que es la dicha absoluta, ¿no? El gozo, ¿no? La perfección, la pureza. Es imposible vivir sin el ego y por eso la meditación también es tan importante, porque empiezas a ver tus pensamientos. Mucha gente piensa que meditar es poner la mente en blanco. Para mí meditar es aprender a observar lo que pienso y de ahí te puede dar muchas pistas. Y para mí el ego es cuando ahí de repente tomas decisiones que no se sienten totalmente bien, que dices, ay, como que quiero esto, pero no sé. Y te das cuenta cuando es tu verdadera esencia porque sientes expansión, sientes, ay, esta es la decisión correcta, esto es lo que tenía que hacer. Bueno, y seguimos aquí, que ya sabe, platicando, discutiendo, tratando de entender esto del ego. Pero a ver, yo les preguntaría, ¿el ego es eso que eres, no? El ego es todo. ¿O lo que crees que eres? El ego es todo. ¿Sí? ¿Todo? Pues ya vámonos. A ver, Ya se mira, acabó. lo que pasa es que yo me empiezo a sentir también confuso. A ver, pues ese es el chiste, que nos confundamos Porque ahí. el caballero que salió al principio, psicoterapeuta Osho, what the hell, ¿qué diablos es eso? Pero bueno, Osho era un señor hindú muy controvertido, etcétera, 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 y habla de estas fantasías. Luego sale una dama rubia que dice una serie de cosas raras, que viene de los Vedas y tal y cual. Digo, estamos mezclando culturas y puntos de vista que no tienen mucho que ver con el punto de vista occidental. Entonces yo propondría que en principio nos vayamos por lo que sí sabemos en plano de Occidente, sin negar, por supuesto, estas cosas, pero ahora que empiezan con los espejismos del ego y tal, la verdad las cosas que al menos a mí me cuesta mucho trabajo tratar de aclarar en una posición que pudiera parecer autoritaria, o sea, yo sí sé qué es, y estos cuates no. Sí. Entonces, vamos, yo los voy a ignorar, Ok, pero no en mal plan. ok, en buena onda. Bueno, ahora, Ok. somos seres sociales, ¿no? Sí, Y lo que queremos es que nos quieran, sí. como decía el maestro García Márquez. Le preguntaban, oye, ¿usted para qué escribe? Pues para que me quieran. En última instancia, lo que uno trata es de ser lo mejor posible, pero como soy un ser social, los demás, empezando por mis papás, me dicen qué es eso de ser lo mejor posible. Y trato de serlo para que me quieran. En ese camino, no es que falsifique las cosas. Hace rato decía que a lo mejor yo quería ser futbolista, pero soy médico. ¿Tengo un falso yo? ¿Qué es eso de médico? No, también soy eso. Lo he tenido que ser. Quizá no corresponda a mis deseos iniciales, pero al final de cuentas lo soy. Entonces el yo, que es pues todo. ¿Qué tan cómodo me sienta con ese yo? Esa es otra historia. Y ahí se le llamaré yo que esta parte incómoda, difícil, con un sentimiento de falta de autenticidad, quizá es lo que estamos hablando como ego. Claro. Y también puede ser que les moleste a los demás. Silvia decía, bueno, uno legítimamente puede sentirse muy chingón, como decía, en correcto castellano, Claro. porque lo es. Sí.
Pero claro, mucha gente le puede molestar, ¿no? Y hacer que uno entre en ciertas contradicciones o sentirse culpable por serlo. Pero vamos, todo eso, regresando, no es que se tenga un ego falso y un ego verdadero, los dos Hasta el falso y son el... parte de uno. sí, ¿Por qué? son Porque parte uno tuya. diseñó ese falso con lo que tiene. Entonces no está mal cuando tú te asumes como soy la hija de, la madre de, la esposa de, la fulana de tal que trabaja en tal compañía. Pues no veo por qué sea malo. Tal profesión, o sea, eres todo eso. Pues yo creo que sí, además ponerle malo ya implica un juicio moral, precisamente. Bueno, sí, que- pero es correcto o incorrecto. A ¿no? ver, Es que depende cómo lo vivas. Yo creo que una cosa es la forma. Alguien puede decir, sí, yo soy la esposa de fulano de tal, yo soy la mamá de fulano de tal, pero eso no me hace mejor ni peor. Y yo creo que según lo viva uno, eso es mucha diferencia. Y estamos acostumbrados mucho a que en la forma tratamos de encontrar fórmulas para entonces nos volvemos a comportar y digo las cosas como deben de ser políticamente poletas. Exactamente. Sí, pero en realidad es que cómo lo estoy viviendo yo. A ver, Ujú. pero yo creo que esto es como muy importante entender de dónde viene como toda esta confusión, digamos, de quién soy yo, ¿no? Ujú. O por qué me enredo en que lo que me significa es la profesión, de quién soy hijo, con quién me casé. O sea, no, a ver, o sea, yo como ser humano independiente, individual, ¿qué me conforma? Me conforman valores, me conforma una forma de comportarme en la vida, me conforman gustos, me conforma Intereses, valores. orientación sexual, me conforma la manera de comportarme socialmente. Entonces, emociones, ¿no? Todo. bueno, esto que con respecto a los niños nosotros tendemos a confundirlos en forma espantosa, porque en vez de observar lo que ese niño necesita, quién es ese niño, qué lo conforma, qué lo angustia, dónde es muy sensible, dónde responde porque no está listo para hacer cierto tipo de cosas. Y como a mí me complica la vida, Ujú. entonces yo quiero que apure una etapa y entonces sea mucho más valiente de lo que puede ser, sea mucho más amable cuando no quiere darle un beso a una tía que llega y cada vez que lo besa lo babea y le choca, y entonces claro que no quiere saber nada de esa tía. Ah, no, hay que comportarse bien, entonces tienes que comerte el pinche beso horrendo, ¿no? Ujú. Bueno, ese tipo de cosas que nos van sacando como de la vía, del track, de donde estás, Desencajando, ¿no? te Nos hacen- descolocan del lugar, entonces haces un constructo defensivo, que es como una especie de resistencia, digamos, donde va este yo o este ego, de alguna manera un poco pues idealizado a veces, adulterado. porque entonces resulta que es perfecto la tendencia a que sea súper educado, súper formal, súper bien portado en la escuela, tal. Ujú. Y nunca me doy chance de equilibrar mi persona con la otra parte que tengo como seccionada, que tengo separada. Entonces me siento tan inseguro de esa otra parte donde va el auténtico mío, porque a mí me parece que la enorme traición en ese proceso es que lo que yo sacrifico es la espontaneidad, la originalidad, lo que me nace Mi propio auténtico, deseo. ¿no? Mi propia esencia en ese sentido. Entonces, tengo en el closet todo lo que presupongo que me va a generar problemas sociales, que va a ocasionar que no me acepten, que no me quieran, que no sea el buen hijo, que bla, bla, bla. Y también lo auténtico que me significa. Ujú. Ese problema es muy importante porque creces y entonces donde te afianzas, donde la estructura se pone, es en la aceptación social de lo que yo creé, que no es la esencia. Sí. Es como una especie de armatroste que hago. Yo lo puedo ejemplificar como este inflable que voy manteniendo lleno de aire, que no corresponde a mi tamaño, y si se me pincha me muerdo la angustia, porque el que va dentro, el genuino, el auténtico, ni siquiera lo conozco. Fíjate, ¿no? eso que estás diciendo es muy importante porque es justo, mira, aquí ya nos pusimos todos de acuerdo, entonces ya entendimos eso, pero el problema entonces está en que no sabemos, a veces cuesta mucho trabajo saber quién eres realmente, quién eres tú sin todo este inflable que decías tú, ¿no? ¿Quiénes somos en el fondo? ¿Cómo podemos saber quiénes somos sin todos estos personajes que vamos
ejemplificando. a lo Mira, largo de la muchos vida. de los señuelos que nos ponemos en este proceso que bien describías, Rebeca, es estos ideales y el deber ser. Yo creo que ahí son dos cosas. Estamos llenos de deberes y llenos de ideales. Y luego esto que llamamos autoestima, que también es un termómetro para estarnos midiendo, que me parece espeluznante, porque nadie vale menos Es como el o más que rating otro. personal. Es como el rating personal. Bueno, ahí podemos trabajar bastante, Sí. porque eso nos dice, a ver, si yo me siento fracasado o fracasada, ¿por qué? Yo me siento menos que, yo estoy envidiando, estoy viendo, la envidia pues también tiene que ver con que creo que yo no puedo como lograr algo que yo quiero, pero aquí el problema es que muchas veces hacemos todos los logros en la vida que nos dijeron que eran y resulta que muchos de ellos tienen que ver con estar llenando a esa persona de esta manera. Y igual no queríamos nada y somos personas exitosas. Sí. Y resulta... ¿Y eres totalmente infeliz? Exactamente. Entonces, ahí el asunto, por eso decía la forma, nos hemos ido con la finta de la forma y no le quito la importancia a las formas. Sí. Pero sí le hemos dado una importancia donde creemos que ahí se acaba el cuento y que ya vamos a estar bien. Si tengo una pareja voy a ser feliz, si tengo esto. ¿Y qué pasa cuando tenemos decepciones y la vida no es como nosotros dijimos en ese ideal que iba a ser? Pues eso que llamamos ego se va para abajo, ¿no? No valgo nada, pero sigue estando presente. O sea que también tiene que ver con autoestima, ¿no? Porque es como cuando dices, es que me dolió mucho porque me dio en el ego. Sí, O sea, ¿qué estás diciendo? pero ahí la autoestima también a mí me parece una trampa que hemos usado exageradamente, porque la autoestima otra vez, si cumplí con estas cosas me pongo palomita y entonces ya soy valiosa, eso solamente es una idea, Marisa. Sí. Nadie cambia de valor por lo que hace o deje de hacer. Es como- Todos tenemos el mismo valor, pero ya tenemos en esta sociedad una manipulación tan grande de las ideas y de las imágenes que deben de ser, que nos valoramos de acuerdo a eso y ahí está el ego. ¿Qué tan importante soy o qué tan no importante soy? Vamos a seguir platicando de esto después de esta pausa. No somos nada. Ser egoísta es pensar simplemente en uno mismo, en nuestras necesidades y pues olvidarnos un poquito de los demás, ¿no? Sobre todo de las personas más allegadas a nosotros, que es la familia. Si es una persona que no le gusta compartir sus sentimientos, sus emociones, sus cosas personales a los demás. Egoísmo yo creo que tiene que ver también con la maldad que uno tiene, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Si nosotros estamos mal interiormente, de ahí viene todo lo que es el egoísmo. Es una persona que busca en extremo el bienestar, no atropellando a quien sea, pero lo voy a lograr, el prestigio, el dinero, todo. Es pensar solo en uno mismo, tomar ventaja de las situaciones. De una persona que solo piensa en sí misma, solamente ve su beneficio. Qué tontos son aquellos que se alejan de lo que es real, verdadero y duradero, y en cambio persiguen las formas fugaces del mundo material, formas que son simples reflejos en el espejo del ego. Han Shan, poeta chino. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Más comentarios, estos son en Twitter. Automation Components nos dice, el ego debe ser inversamente proporcional a mi humildad. Blair, valoración excesiva de uno mismo. Su ego le impide reconocer que se ha equivocado de nuevo. Palabras muy ciertas, nos dice. Alejandra, imaginen, ego más ser controladora es terrible cuando es algo extremo. Son insoportables. Un ego extremo son los enfermos del yo-yo. Yo esto, yo aquello, todo lo puedo yo soy el mejor. El ego es molesto cuando la persona hace ver menos a los demás. Yo puedo por y eso es inútil. Nos dice también Isaac Mireles Torres, ego es el primer nivel de conversación de la mente. Está ahí siempre y trascenderlo es ser consciente de él y de las palabras que dice. Dusi, recuerden que somos animales, pero con más volumen en la corteza frontal. La conciencia aún no está definida en conciencia. Diana Sofía Gasca, el ego y el ser esencial son un circuito y no una dualidad. El ego es el alumno
y el ser esencial es el maestro. Fisher nos dice, expliquen cómo se puede equilibrar el ego, porque hay un tipo de ego invertido buscando ser el peor y otro es el mejor. También comentarios en Facebook. Estos son interesantes, quiero destacarlos, porque también en ocasiones cuando las personas que han sido demasiado egocéntricas, como también se les puede conocer, y en algún momento de su vida pueden fallar, a veces originan, y no digo que es el caso de la persona que voy a leer, pero a veces originan cierto gusto en los demás porque finalmente cayó de ese piso tan alto que había construido como el ego de 20 pisos, ¿no? Pero hablando de eso, nos cuenta Karen Chocolatl, que conoce a una persona que precisamente conforme fue adquiriendo conocimiento, entonces su ego fue creciendo tanto que dejó de hablar con sus familiares. Y ella lo sabe porque es precisamente un familiar suyo. Con el tiempo, entonces, esta persona se queda sin trabajo, el triunfo ya no es cotidiano en su vida, y entonces empieza a quedarse sin dinero, sin amigos, y la familia pues ya se había despegado de él. Entonces ahora dice que no saben cómo, o él no sabe cómo recuperar precisamente pues tanto tiempo a tantas personas, y finalmente pues este ego ya no es el que le protege como en años anteriores lo había hecho, ¿no? Y así hay algunos casos. Bueno, pues ahorita comentamos con nuestros especialistas, pero vamos también a platicar en este momento con Jorge. Y a ver, Jorge, ¿tú ya sabes quién eres? Yo solo sé que no sé nada. Cuando llegué aquí tenía idea de que sabía algo, pero ahora ya no sé. Si es de la parte frontal y es conciencia, entonces yo veo que no somos conscientes, entonces el ego no existe, porque al final si es conciencia, pues no existe. O si es o ser parte de formas y todo esto, entonces pues sí me suena un poco más coherente esta situación, que para mí es muy interesante cuando uno se relaciona con varias personas. Uno espera conocerlas y al final de cuentas pues no los conocemos y no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces se me hace muy interesante. Sí, y además entiendo que pues como que a veces nos perdemos en definiciones, en tecnicismos, ¿no? Entonces a veces como que no queda bien aterrizado. A ver, María, tú les ibas a decir algo que es tu opinión con respecto, tú eres educadora. Oye, muchas gracias, Jorge. Mi profesión es ser educadora. Sí. Ajá. Y mi nombre es María Eugenia Romero, pero yo no soy eso. Ajá. Yo soy hija de Dios. En esencia eso soy. ¿Y eso qué es? Eso, mi nombre es... No, o sea, ¿qué significa ser hija de Dios? Amor, ser amor, Okay. ser amor, es todo. Y luego tú me estabas, hace ratito que estábamos platicando, me decías algo con respecto a la educación de los hijos, ¿no? Exacto. Como educadora, no voy a destruir el ego a un niño. Al contrario, lo voy a encauzar. Voy a encauzar. ¿Cómo se encausa a un niño? En primera, pues con conciencia de que el niño te manifiesta, cuáles son sus conductas, y encauzarlas hacia el amor, hacia la buena, ¿qué es el amor? Es la buena conducta, la buena convivencia. A eso lo vamos a encauzar. O sea, que tú dices que en la educación se encausa a los niños. Eso es, educar es guiar, es encauzar. ¿Estarían de acuerdo por allá, Silvia? Híjole, es que qué es buena conciencia y qué es buena conducta. Ahí puede ser una trampa gigantesca, porque justamente lo que describió Rebeca hace un momento, de cómo en vez de enseñarle a los niños a irse descubriendo, los empezamos a impregnar de prohibiciones, de deberes de ser, y uno de esos es tienes que ser bueno. Y la definición de tienes que ser bueno va a ser distinta en cada uno de nosotros. Y entonces ahí yo me voy a poner a investigar como niño, ¿qué es ser bueno? Y a lo mejor ser bueno es que siempre diga que mi mamá es maravillosa, o que si yo estoy muy enojada por algo me lo trague y no diga nada. O sea, ahí empezamos a meter muchos conceptos morales sin precisar de qué estamos hablando. Igual de la humildad, yo hace rato les decía que ya no me dio tiempo, pero que volvió a salir aquí en el chat. La humildad, la mejor descripción que yo he escuchado de humildad es ser impecable con tus actos y tus movimientos y tus sentimientos. Y eso quiere decir estar pendiente de qué es lo que te mueve, qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que te lleva, cómo son tus pensamientos, qué tanto esos te manejan o no. Y eso hay que irlo cultivando, no es de un día para el otro. La humildad no es el contrario de la soberbia.
¿No? No, o sea, no lo es desde una visión filosófica mucho más profunda que desde esta forma en la que hemos convertido también estos sentimientos, estas emociones nuestros en bueno y malo. La soberbia, al contrario de la humildad. No, tenemos que afirmar esa soberbia, como les decía hace rato, como yo soy tan fregón y tan capaz de crear cosas impresionantes, igual que el resto de la humanidad. Y el que sabe acomodar así la soberbia y la humildad, ni se arrodilla ante nadie, ni deja que nadie se arrodille ante él. Entonces no empecemos como, ay, no voy a ser soberbia, y entonces ya me empecé a hacer unas bolas, porque entonces si yo me siento como muy capaz, muy a gusto, ¿qué hago? ¿No? Hay una cosa muy importante que tiene que ver con la verdad. O sea, yo cómo me engaño, yo cómo engaño al otro, y por qué la verdad en este país está tan absolutamente penada. O sea, si yo digo lo que estoy sintiendo, si yo digo lo que no me gusta, si digo que la maestra hizo una tontería, si digo que este me pegó, si digo que el otro se robó mi sándwich, si digo que los políticos nos roban a todos, si digo que los encargados de la justicia en este país no funcionan. Y yo tengo razón. Entonces, ¿qué pasa con la defensa del otro? ¿Cómo te atreves a meterte con? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decirme algo que es contundentemente cierto? Y de la misma manera yo esperaría que se me diga lo mismo. Pero en este país estamos muy mal educados, entonces estamos entrenados para la mentira, para la simulación, para el soy como o aparezco como si fuera. Eso es absolutamente un horror. Sí, totalmente, totalmente. A ver, José, si quieres, pásate para acá, vente para acá. Ya estoy más arriba. No, entonces vente, entonces bájate. Que nuestros egos estén igual. Okay. Hola. ¿Cómo estás? A Bien. ver, cuéntame tú, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo entiendes que por el él? ego no se encuentra en ninguna parte, pues está atrás, adelante, en cualquier parte de la cabeza, pero es lo que decía nuestra invitada ahorita, que es nuestra verdad. Todos traemos ya una impronta. Esa impronta viene de vidas pasadas, de cosas que tenemos que realizar, pero nos caray. han venido manejando y nos han venido Caray. diciendo cómo vivir, qué hacer y qué no hacer. Entonces, si manejamos nuestra propia impronta, sabemos hacia dónde ir y qué hacer. ¿Y tú sí sabes quién eres? O sea, la Yo sí. verdad, así íntimamente, ¿sabes quién eres? Sí, ¿Quién eres? muchas personas a la vez. Muchas personas a la vez. Muchas ¿Te conoces? actividades. ¿Crees que te conoces bien? Me falta conocerme, estoy preparándome para eso. Ajá. Ok. ¿Y cómo contactas contigo? En meditación, un poco de yoga, correr, leer. Okay. Este tipo de cosas te llevan a una conciencia, la cual tú tienes que ir adquiriendo poco a poco. Ya está implícita en ti desde que naces. Poco a poco vas avanzando y te vas dando cuenta de cuál es tu misión en la vida y qué es lo que tienes que hacer. Okay. Además, yo siento que, gracias, muchas gracias. Yo siento que es muy difícil, además, definirse, porque si tratas de definirte, de decir quién soy, uno es muchas cosas y además vas cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, es complicado. No puedes tener una definición exacta y precisa de quién eres tú para el resto de tu vida, porque sería como encajonarnos, ¿no? Podrías decir, yo estoy siendo. Yo estoy siendo, ¿qué? Bueno, yo estoy siendo lo que tal, estés o siendo yo- en ese momento, no yo soy como algo, sino yo estoy siendo. Yo estoy siendo confundida por los especialistas. No, no es cierto. A ver, entonces, Diga usted. sígueme explicando eso. Uno no es de determinada manera siempre. No, hay cambios todo el tiempo. O sea, primero son cambios físicos, orgánicos, biológicos, los que te van mostrando cómo va creciendo, ¿no? Una persona. Y después, psicológicamente, en términos de la psique, de cómo vas incorporando valores, mecanismos de defensa, resistencias, cosas que te adaptan al medio en el que estás. Y después, si tú estás bien entrenado a conectarte con, que esto tiene que ver con la educación, con la primera infancia, ¿no? De reconocer qué haces bien, qué haces mal, pero para ti, no para el otro. O sea, qué te beneficia y qué te perjudica de los defectos o cualidades que tienes. Y después de no enajenarte. La educación es enajenante y enajeno quiere decir que estoy completamente disociado, separado de mí mismo. Ok. ¿Y la religión también? ¿Las religiones? Bueno, sí.
también. Como la religión. Las religiones también de alguna manera te enajenan, te separan Hombre, de ti. todo el tiempo. ¿No? Son unas exigencias verdaderamente monstruosas. Castigos Yo me y preguntaba, represiones. la señora que decía que ella no es educadora, su nombre es tal, pero que ella es hija de Dios. Eso es lo que ella es, si entendí bien. No trae micrófono, así que no te puede contestar. Nada más con señas. Ajá. Entonces, los que no nos sentimos hijos de Dios, ¿qué somos? ¿Nada? ¿O enviados de Satanás? ¿O cómo está la cosa? ¿Y a qué le llamamos Dios también? ¿A qué le llamamos Dios? Yo quisiera regresar un poquito, bueno, no sé No, si bueno, vas pues por ya nos ahí. estamos aclarando muy pero, bien. pero mire, decía Rebeca, si le entendí bien, que en este país no se debate, uno no cuestiona una serie de cosas. Y yo creo que eso ocurre porque en este país los egos o los yo de las gentes no son muy robustos, que digamos. No aguantan ninguna confrontación, no aguantan ningún cuestionamiento. Es buenísimo, a todos se les cuela el agua. La gente se siente ofendida en 2 segundos. Sí. Y eso es una delicadeza que qué barbaridad. ¿Cómo A me mí me dices eso, encanta, no? me Sí. encanta el judo, el judo que ocurre en todas las oficinas de gobierno y en cualquier lugar cuando le dices, óigame, por favor, tal cosa. ¿no? Lo primero que te contestan es, no se enoje, ya te descalificaron. Sí. No, vamos, no aguantan ningún tipo de cuestionamiento. Eso en una oficina de gobierno, me imagino en el Congreso de la Unión, interpelar al ciudadano, presidente de la República, es una cosa terrible. Entonces, ahí no hay una robustez de ese yo. Con esto lo que quiero decir es que ese yo, esta gente de relaciones públicas, es muy importante, es lo que somos a final de cuentas. Y es muy determinante de cómo uno se va a comportar en la vida. Claro que hay que conocerlo. Y cuidarlo. ¿no? Para Ese cuidarlo mucho, físicamente, desde muchos puntos de vista. Y claro, a lo largo del camino ir quitando cosas que no son propiamente de uno, sino que traté de imitar a mi tío porque era muy exitoso con tal cosa, o me exigía a mi papá tal cosa. Me doy cuenta que eso no es exactamente lo que me late, lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir bien. Y bueno, lo voy puliendo. Pero ojo, el yo es una cosa sensacional, es el último grito de la evolución, para bien o para mal. Sí, que somos estos que somos. Somos estos que somos. Sin las apariencias con las que nos manejamos, ¿no? Vamos a ir rápidamente a una pausa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Es un tema polémico, es un tema complicado porque pues habla de nosotros mismos. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Llámenos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de las redes sociales o su teléfono y participe con nosotros. Después de esta pausa, regresamos. No, siento que no. Claro, sí, todos creo yo en mayor o menor grado tenemos algo de eso, ¿no? Nada más que algunos están en el punto medio, otros están en el extremo, ¿no? No, hasta el momento no me han dicho nunca egoísta. Pues que solo pienso en mí, que no pienso en lo que pudiera pasar con los demás, pero de alguna manera, pues la persona más importante en la vida, en tu vida, pues eres tú, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ser egoístas en la vida. Porque no quise prestar un juguete tal vez. No sé, mi novio es así como loquito. Me dijo egoísta porque solamente pensaba yo en mí y no hacía yo nada por él. Pues gracias a Dios no me han dicho egoísta todavía. Bueno, llamadas telefónicas. Nos dice Ana Cruz Rivera, ¿cuál es el límite que ponen las reglas y las normas para ser una narcisista normal o un narcisista maligno? Liliana Aranda Vázquez de Puebla, saludos a Cuautlancingo, Puebla. Sé que hay muchas formas de ver el ego, pero desde la visión transpersonal, el ego es lo que nos representa ante la sociedad. Es el cuerpo, los sentimientos, pensamientos, autoconcepto, las imágenes. El ego no es malo. Hace un momento dijeron una frase de Buda y efectivamente, el ego hay que observarlo. Este se alimenta de pensamientos, de la envidia, pero no es bueno ni malo. Sin embargo, los extremos, eso sí que pueden llegar a ser malos. Artemisa Aragón Cárdenas,
me está gustando su programa, tengo 78 años, tenía cita con el doctor y no fui porque está buenísimo el tema de hoy. Ay, Y eso sirve, por cierto, pues para el alimento del ego de los que estamos aquí. Carlos Góngora nos dice, todo mundo necesitamos un ego, ya que es necesario y se vuelve malo cuando se hace mal. Si le hacemos daño a los demás y destruimos, necesitamos construirnos y no lo contrario en estos tiempos tan caóticos. Vamos a una pausa y regresamos. Vivía con muchos miedos, con muchas barreras personales. Yo, ama de casa al 100%, la mamá perfecta, querer tener a los hijos perfectos, ¿no? Un esposo casi perfecto, proveedor. Pero darme cuenta que era una mentira, ¿no? Que era una mentira, que era un show montado. Me era muy difícil, de verdad, mostrarme como soy, pedir lo que yo quería. Y creo que normalmente es como actuar, sí, bajo esa falsa personalidad, ¿no? Como cubrirlo con una capa, ¿no? Una capa de una falsa personalidad, ¿no? A veces sentía que el tener cosas era como tapar, ¿no? O como un manto, como cubrir lo que yo era. Fue fuerte en su momento darme cuenta que eso era mi ego, ¿no? De terminar con una fantasía, de terminar con una apariencia perfecta ante la sociedad, de reconocer que yo vivía en un hogar con violencia. Ha sido mucho más sano enfrentar una realidad que vivir, ¿no? Cuidando esta parte del ego, cuidando esta parte de qué van a decir de mí, de qué van a pensar de una mamá, ¿no? Divorciada. Creo que si tendría que resumirlo es vivir con sinceridad. Fíjate, me gustó de este testimonio cuando dice que vivía un show montado, ¿no? Y yo creo que muchos pensamos que para poder sobresalir en la vida, para poder que te vaya bien, para que puedas escalar a mejores opciones de vida, mejores trabajos, mejores puestos, uno tiene que montar este show, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante o qué tan necesaria es la autenticidad o qué tanto te estorba en un mundo tan competitivo? Bueno, es que yo me puedo disfrazar de lo que sea como para poder lograr hacer un trabajo y puedo llegar a tener puestos muy importantes y ahí el asunto es que tanto me mareo con eso y realmente me siento más que los demás o no, ¿sí? Yo puedo ir a pedir un trabajo haciendo el show que hay que hacer para que la gente me contrate. Si no se trata de ir a verdadazos y a hacerle como de, no sé, como de aquí soy el apóstol de quién sabe qué. Se trata de entender en qué mundo tan difícil nos movemos por cómo lo hemos ido construyendo y en qué trampas nos hemos metido. El asunto es yo cómo me siento por dentro, ¿no? Y qué tanto esto me marea, sea lo que sea. Que estar encumbrado o estar en el piso, ¿qué me pasa con eso? ¿Sí? Estar en el piso ayuda mucho también a ver en qué cosas deposité yo tanto que ahora estoy en el piso, como por ahí decía un testimonio, ¿no? Y que dejé a seres que igual eran mis seres queridos y me valió gorro porque yo dije ya la hice, ya. Pero lo mismo es quien se queja de todos alrededor porque nadie del ancho. Y entonces soy una amargada que está diciendo es que tú me defraudaste porque no fuiste mi hijo estrella. Y tú tuviste un hijo fuera del matrimonio y me defraudaste. ¿Quién es uno para ponerle condiciones al otro para que viva la vida como uno quiere? Entonces, si te fijas, o sea, esta parte de importancias nos lleva además a controlarnos a lo bestia y a querer controlar afuera. Y esta chica que decía pues hicimos un matrimonio perfecto, pues sí, de apariencia podemos vender una bola de cosas, ¿no? Sí. Pero y en el fondo, ¿qué hay, no? Sí.
En el fondo, cada quien lleva su propio dolor, sus propias heridas, cada quien lleva su propio infiernito Su por resentimiento dentro, ¿no? también. Su resentimiento. Y la otra es, yo quiero ser como aquel. Los ideales, Yo ¿no? quiero conseguir lo que tiene, ¿no? A ver, o sea, sí, pero con mis herramientas que son cuáles, con mis capacidades que son cuáles. O sea, este es un país terriblemente envidioso. Es un horror como no puedes admirarte, no puedes reconocer, no puedes aprender del otro. Lo que tienes que hacer es devaluarlo, lo que tienes que hacer es degradarlo, lo que tienes que hacer es, si puedes, bueno, hasta las fantasías, destruirlo, porque te está quitando algo. Eso es una barbaridad. Y así nos manejamos en todos los aspectos. Sí. ¿Y qué habría que hacer? O sea, ¿cómo poder colocarnos en un lugar seguro para nosotros y adaptativo para el resto del entorno? A ver, doctor. ¿Qué es Mira, lo sano? Lo sano. Es que no hay ni lugar seguro, ni lugar sano. Hay juegos sociales, que jugamos todos. Sí. Esto mismo, ¿no? Vamos, aquí, si yo quiero tener cierta credibilidad, pues tengo que poner incluso hasta cierta pose así de inteligente, ¿no? Así como de pensador muy profundo. Sí. Es un juego y la idea es tener intercambios sociales agradables, o sea, obtener lo que uno quiere de un lado y de otro. Pero es muy diferente que yo me la crea. O sea, una cosa es que yo le juegue al juego de el pensador profundo e inteligente, y otro es que en verdad crea que lo soy. Que eres el único Creo que ahí piensa. está un poquitín el asunto, ¿no? La diferencia, ¿no? Ujú. Porque en la medida que me identifico con un papel que juego para obtener lo que quiero socialmente, y creo que ese soy yo, ahí estoy inadecuadamente jugando los juegos, digamos. Me la creí. O sea, no creértela sería como el pasaporte a estar un poco Sería menos un pasaporte. dañado. Pero por otro lado, perdón, Sí. efectivamente soy un pensador profundo e inteligente, por Dios santo que sí lo soy. Ahí sí me la creo, y cómo no. Convéncenos. Sí. Y además aquí están mis libros, y aquí están mis citas, y aquí están mis esto y lo demás. O sea, sí soy. En este país les va a caer muy gordo. En este y en otros, por supuesto. O alguien que dijera lo mismo, quizá me caiga un poquito gordo por esta cosa de envidia, pero eso es muy legítimo. Vamos, este pensador que sí lo es, que trata de cultivarse, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ahí sería más genuino en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que aprender? Bueno, pues mi papá me hubiera dicho, cuando era yo un niño, mira, mijito, esto es un juego. Tener una casota en las lomas no te va a dar la felicidad. Claro, está más bonita, pero si tú crees que eso eres tú, estás muy equivocado. Pero mi padre no me lo dijo porque él se la creía, porque a su vez nadie se lo había dicho, y a su vez nadie se lo había dicho. Y además hay otros papeles, la religión, por ejemplo. Hombre, si algo te mete unas exigencias brutales, es la religión, en particular la que practicamos en este país. Hay que ser humilde, hay que no sé qué, hay que vivir para el otro, y ojo, el egoísmo tiene cosas sensacionales, ojalá fuéramos más egoístas, pero bueno, fin del rollazo. No, pues está interesante. No, y esta parte que decías, el problema es cómo hemos organizado nuestra sociedad, que pagamos un precio muy alto por adaptándonos, porque esa adaptación es una castración en alguna medida certera. Eso nos llena de resentimiento y entonces ahí está este país que Rebeca o Mario decían, todos tenemos envidia del otro. ¿Por qué? Porque nuestros deseos fueron sacrificados. Sí. El deseo por mí mismo fue sacrificado. Mi deseo de vivirme, de saberme, de entenderme, de gozarme, ha sido sacrificado. Entonces, ¿cómo voy a estar feliz y rampante? No, pues ya me atrapó todo esto de la autoestima y de que debo ser esto y lo otro. Y ahí, el deber, deposito mi atención. Que es importantísimo en este asunto de gozarme y del placer. Por ejemplo, el orgasmo es algo absolutamente individual, personal, egocéntrico o centrado, y es perfectamente placentero y nutricio. Y está muy bien, o sea, que eso sea para mí.
que este asunto de compartirlo con el otro y medianamente ahí encontrarle justo el timing. Pero bueno, es meterme a mí. Pero esto es mío. Y los que sufren luego en las relaciones sexuales son los que están tan pendientes de otro. quedar bien con el otro. Exacto, de que el otro de su disfrute. imagen, A mí lo pero que me quieren importa que es el otro disfrute por su propia imagen. Por supuesto. No es por el otro, Porque eso soy- no existe. sí, O sea, sí, eso es sí. como la finta que nos hacemos de lo voy a hacer por ti. Nadie hace nada por el otro en primera persona, lo hace por uno. Yo Y quiero es- quedar bien con el otro. Y entonces Ese es un uno se terreno. sale de uno. Y esto entonces uno como ¿cómo se dice? Como camaleón. Ujú. Sí, Como camaleón. volviéndose un camaleón de los deseos del otro para ser aceptado, en vez de yo ver cuáles son mis deseos y experimentarme a mí como deseo que soy. Puro deseo. O sea, y como el derecho, hay derechos, derecho al placer, derecho a la verdad, derecho a cuidarme, derecho a proveerme de las cosas que necesito. Oye, ¿no? inclusive lo Sin que más esto sea- básico, el derecho a ser feliz, porque también pensamos que no tenemos ningún derecho a la felicidad o que la felicidad tiene que ser algo sumamente costoso o algo que nos cae del cielo, cuando también el principal derecho y obligación, diría yo, de todo ser humano es ser feliz. Pero nos atormentamos muchísimo. Pero ahí en el ser feliz, bueno, ahí voy a meterme. Ser pleno, pues, no ¿Sabes? esta felicidad. Bueno, no sacrificar la parte de la vida que hemos aprendido a sacrificar, incluso el dolor. O sea, estamos enfermos de depresión porque estamos tan enojados y tan adoloridos de cosas y la bloqueamos. Y entonces la población mundial tiene un índice altísimo de depresión. ¿Por qué? Porque no queremos sentir el dolor ni atravesar. Eso también es deseo. O sea, el dolor son deseos que han estado ahí y que nos ha dolido por la razón que sea, sacrificamos la emoción Pues no también. tener ¿Podemos miedo, decir que no es la tener miedo a muerte- sentir. la muerte del deseo? No tener O sea, miedo. el Sí, dolor, o sea, la pérdida No, de no, los yo creo deseos. que en el dolor también hay vida. ¿Cómo no me va a doler Claro. que se muera alguien que yo amo? Pues me tiene que doler, pero a veces hasta nos volvemos el protagonista de la muerte del otro, ¿no? En vez de atravesar el deseo y vivir eso que es nuestra impotencia de que no podemos manejar la vida como quisiéramos para no sentir cosas que nos asustan. Y que estás muy desconectado de lo que sientes, perdón. Mario. ¿Y cómo podemos liberar todas estas emociones? Porque he leído varios comentarios, que por cierto voy a saludar Depende de qué rápidamente a varias fumes. personas. Ana Karina, Rita Leiva O qué Camacho, peinale. Albert Hens Elms, Jaime Lu Gogó, Lilianita Cha, Zaida Gutiérrez, Roy Gobo, Sandy Mera, Sentil Rodríguez, Naomi CM, en fin, muchas personas. Pero nos dice Ana Karina, el ego de mi marido está acabando con nuestro matrimonio, pues es egoísta, egocéntrico, ególatra, se está volviendo vanidoso y déspota. Y todos le elevan en exceso el ego diciéndole que es guapo, que es una excelente persona en el trabajo, que se ve muy bien, que tiene una voz hermosa, unas manos divinas. Todos y todas en su trabajo le dicen, y a mí me tiene loca que se pruebe más de 3 corbatas y trajes al día. Entonces, ¿cómo poder liberar yo, después de este comentario que le agradezco desde luego, pero cómo poder liberar nuestras emociones sin que nos afecte que a los demás y a las demás y los demás les reconozcan más de lo que nos están reconociendo? Porque a veces creo que nos puede chocar una persona que se dice ser egocéntrica porque es más reconocida y entonces como que este reconocimiento le da una estatura diferente. Pero alguien preguntó qué era maligno y qué era benigno. Así es. Bueno, maligno es cuando eso es lo único que te interesa. O sea, hay una situación absolutamente desconectada desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista real, desde el punto de vista defectuoso de tu persona, y entonces se convierte en algo que es así, como ella lo describe. O sea, que ella pueda tener otro tipo de conflictos, bueno, no sabemos en términos de pareja, pero la descripción de este personaje, que está totalmente retroalimentado en ese sentido, a la hora que esto se le descoloque, ¿con qué se protege? ¿Dónde está esta otra parte suya que va a hacer que no se caiga o se desmorone? O sea, esto sí es tóxico, de alguna manera es enfermizo, es maligno y es absolutamente, digamos, nocivo, como contaminante para la gente que está rodeada, porque no es capaz de ver lo que pasa con el otro. Está totalmente centrado en solamente lo de él. Que Rebeca, precisamente yo iba a preguntar, ahorita que Oscar decía eso, ¿es lo mismo ser egoísta, egocéntrico, ególatra? Todas estas palabras vienen del mismo lugar. Tienen la Sí, misma pero no raíz. es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. A ver,
¿Cuál sería como la O sea, diferencia? tú puedes decir que un niño es egoísta cuando está diciendo no te presto, y el niño está siendo perfectamente sincero y no es egoísta y no quiere prestar. Eso no es ¿Y egoísta. qué tiene claro de que no. malo? Ok. Eso no tiene, Lo aprendimos a ver malo. exacto. Tienes que ser generoso. Espérate, mientras no pasen por arriba mío, encantada. ¿No? Ok. La parte de la egolatría está metida en esta cosa enorme, digamos. De como adoración, ¿no? Exacto. De adoración a uno mismo. Ujú. Egocéntrico también, centrado en uno mismo. Pero es parte del desarrollo. Ok. Ya viene la musiquita. Ya viene la Ya, musiquita ya. y entonces eso quiere decir que rápidamente nos tenemos que ir a otra pausa y regresamos a seguir platicando de ello. No se vaya, no sea egoísta. Mira, ya lo estás Bueno, chantajeando. y algunos otros comentarios en Twitter. Nos dice Sam Vieira: ego es la imagen que nos han hecho creer de nosotros mismos y que intentamos llenar para ser aceptados. Gustavo Tobar: el ego es lo peor que el ser humano puede tener, pues sin darte cuenta alejas a la gente de tu vida. Ahora sí vamos a hacer una pausa, pero regresamos. No se vayan. Persona egoísta vive para ella, trabaja para ella. Porque pues se trata de no pensar solo en uno mismo, sino en ayudar en lo que se pueda a las demás personas. Pues no va en relación con la armonía social, con la armonía de la naturaleza, no está bien. Pues porque hay mucha gente necesitada y la gente que tiene un poquito no lo queremos compartir por ser egoístas, ¿no? Porque se cierra uno muchas puertas, tal vez ya no dicen, viene un egoísta, no sé, ya lo ven diferente. Porque nada más nos fijamos cada quien en los intereses propios y no nos fijamos en el interés de los demás. Yo creo que por eso está mal y eso nos impide que crezcamos todos como sociedad. Depende de cómo lo veas. A veces creo que sí se amerita, pero no hay que ser así, no hay que caer en eso. No hay cristales de más aumento que los propios ojos del hombre cuando miran su propia persona. Alexander Pope, poeta inglés. Porque lo que aprendemos es a irnos formando una idea de quién soy yo, y eso está impregnado de debo ser así, debo ser asado. La misma sociedad nos empuja a salir de nosotros para volvernos un personaje. Ego en griego quiere decir yo. Tú tienes el yo como el administrador de el ello, que serían los impulsos, y el super yo, que es todo este aparato del deber ser, de cómo te comportas. El ego es el lóbulo frontal. Es este sentimiento de importancia personal o de falta de importancia personal. Se desarrolla como una especie de defensa frente a las exigencias del mundo. Nosotros funcionamos en términos de aceptación y de afecto. Si el otro me quiere, si el otro me acepta, yo me siento reconocido y me siento bien. Pero no por lo que yo tengo, sino por la dependencia que estoy haciendo con el exterior, con el externo, con el de afuera, ¿no? Nadie cambia de valor por lo que hace o deje de hacer. De humildad es ser impecable con tus actos y tus movimientos y tus sentimientos. El yo es una cosa sensacional, es el último grito de la evolución, para bien o para mal. En el medio donde me desenvuelvo es algo primordial. La imagen es lo primero que vendes y no hablo solamente del físico, que tengas determinado físico, sino lo que proyectas. Lo que eres y tu personalidad debe reflejarse muchísimo en la forma en cómo te vistes, cómo te arreglas, para poder transmitir el mensaje que tú quieres a la audiencia. Muchas veces necesitas tener cierta imagen y las personas lo captan de una forma diferente. Por ejemplo, en cuanto a mi ambiente, una modelo tiene que resaltar mucho su belleza física y tal vez eso le resta un poco de seriedad, porque nosotros tenemos el estereotipo de que las personas serias se tienen que vestir pues con algo totalmente cubierto. Entonces ahí es cuando hay un conflicto. Quieres modelar, pero realmente no eres esa imagen que estás proyectando en ese proyecto en específico. Realmente pienso que como seres humanos tenemos diferentes facetas y tenemos un poco de todo. Entonces esa parte que tienes y que se adapta al público al que vas es la que se resalta
un poco más. Entonces sí, puedo decir que en gran parte soy yo. Yo creo que cuando el ser humano es inmaduro, el ego es quien gobierna tu vida, porque el ego es egoísmo. No significa que sea algo malo, pero el estar consciente de cuándo es tu ego y cuándo es tu ser libre es muy, muy, muy importante para crecer y para poder proyectar lo que realmente eres. Lo he trabajado con meditación, me encanta, y por meditación no me refiero a que me voy al Tíbet a meditar, sino a observarme a mí misma en diferentes situaciones, estar consciente de lo que siento, de lo que pienso, y esa es la mejor forma. Para mí meditación es observarte y conocerte a ti mismo, y es la mejor forma en que se puede trabajar el ego. Bueno, tenemos una llamada telefónica de María Porfiria Estrada Hernández que dice: el ego es un estado crítico individual. Ya decía en su canción Pedro Infante. Y pues insistencia de nuestra querida productora Gaby Guerrero, quiere que cante yo entonces esta frase de la canción que dice: yo soy quien soy y no me parezco a nadie, me cuadra el campo y el chiflido de sus aires, mis compañeros son muy buenos animales, chivos y mulas y uno que otro viejo buey. Pero bueno, el hecho importante es la llamada de María Porfiria Estrada, que nos dice que el ego es un estado crítico individual, y se refiere a la canción porque efectivamente, pues sí, cuando dices yo soy quien soy, no me parezco a nadie, en fin. Sí. ¿Qué opinas? Oye, y también quiero decirles que aquí a través de las redes sociales también dice Samuel Berlanga, dice: Marisita, presiónalos a que aterricen a algo práctico. Qué difícil aterrizar este tema, ¿no? A ver. Cuando tú te caes y te raspas la rodilla, no te raspas el ego. ¿No? Pues te sientes humilladísimo cuando te caes. ¿Por qué? ¿No? Hasta te paras y dices: no pasó nada, no pasó nada. Y te duele como la fregada, el madrazo que te diste. Bueno, a mí me parece que ese es un ejemplo como muy gráfico. A la hora en que pasa algo que es totalmente accidental, y tú pones en ese incidente el ridículo, la falta de cuidado, de composición, o sea, estás todo descompuesto, te caíste, ¿no? Y te raspaste además. Entonces, el ego raspado es el que hace toda esta maroma para pararte con el pie roto y disimular que no pasó nada. Sí. No, te quedas sentado, te revisas el pie, claro, si no estás a mitad de la calle. Claro, ¿no? claro. Pero, bueno, y espérenme, no me mueva nadie porque me puse un Supermandrax, ¿no? Bueno, eso, digamos, en algo totalmente cotidiano, trasládalo a todos los demás lugares. Ok. Si quieren algo aterrizado, me parecía... Sí. No, está muy aterrizado, pero ¿cómo podríamos entonces entendernos a nosotros mismos? ¿En qué postura nos ponemos? ¿En dónde nos colocamos? ¿Qué es más sano, menos sano? ¿Hasta dónde está el límite de lo que puedo representar hacia afuera sin perderme hacia adentro? Porque yo creo que al final de cuentas, de lo que estamos hablando aquí, es de que este ego inflado y excesivo me pierde de mí. Me aleja de mí. Y de alguna manera todos quisiéramos estar bien con nosotros mismos. ¿Cómo regresar a nosotros? ¿Cómo no perdernos en lo que mi mamá espera de mí, mis hijos esperan de mí, mi empresa espera de mí, mi pareja espera de mí? ¿Cómo no perdernos? Fíjate, rapidísimo este comentario que tiene que ver con lo que dices. Nos dice Esli Ibarra: me dijeron que era egoísta porque mi plan es solo tener un hijo, ¿no? Y yo lo llamo en realidad planeación. Pero como deseo tener solo uno, entonces me dijeron, qué egoísta es. No, bueno, es realista. Yo lo felicito. Yo también. Por supuesto, porque lo demás es ego. Ok, tener más de un hijo puede ser narcisista. ¿Y alguien me quiere contestar a mí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Verdad? Oigan, ¿dónde está la atención? Este caballero? Tú no tienes la culpa, Oscar. Con respecto a este asunto. Lastimaste mi ego. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros estamos desconectados de nosotros mismos, de las necesidades, de los gustos, de las inclinaciones, vamos,
la comida, por ejemplo. Si tú te tienes que comer espinacas cuando eres niño y no las soportas, ¿por qué te tienes que comer las espinacas? Eso es una traición a mi persona. No me respetan, me lo imponen, etc. Si yo estoy siendo entrenado a decir qué me gusta y qué no me gusta, donde yo también ocasiono, o sea, el cuidado de esto, el equilibrio con el ego es una función muy importante, verdaderamente muy importante. No se puede tratar como si fuera una enfermedad, una epidemia, un virus, no. Las distorsiones alrededor del ego pueden ser tóxicas, pueden ser perfectamente nocivas para la persona y para los demás. Entonces, esto en equilibrio, funcionando para mí y con conciencia de hasta dónde yo cuido lo que le hago al otro. ¿Por qué puedo ver al otro? Si yo también me veo, también puedo ver al otro. Y eso hace una relación distinta. Hace una relación donde yo estoy incorporando la parte social y además estoy atendiendo a mi persona. Ok. Bueno, y aquí estamos con Elena. A ver, Elena. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo en mi caso, yo siento que ahorita estoy pasando por una situación crítica y yo siento que pues mi familia es egoísta conmigo, en mi situación, ¿no? Desde el inicio, desde el papá de mi hija, que pues, mi hija en diciembre me la diagnosticaron con esclerosis múltiple y pues yo la verdad soy de una, solvencia económica pues muy baja, ¿no? Y pues el papá de mi hija se desentendió desde que tenía 6 meses, ¿no? Y desde ahí, empezando desde él, incluyendo a toda la familia, pues yo siento que es egoísta porque todos es bien fácil nada más criticar a uno como madre y decir, o sea, échale ganas, y preguntar. O sea, todos quieren saber, todos quieren que uno les diga y les informe cómo está la situación, pero cuando uno les pide un préstamo, no regalado, un préstamo, dicen no tenemos, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que tu familia es que egoísta? Es egoísta. ¿Tú te consideras a ti una persona egoísta? Pues, de alguna manera sí. También. También. Ajá. Porque pues yo, a lo mejor estoy tratando o estoy exigiendo que a fuerzas me ayuden, ¿no? Pero pues en este caso, sí, o sea, en esta situación yo sí siento que mi familia es egoísta. Entonces, yo estoy buscando a alguna persona, político o artista, que pues me quisieran ayudar con los gastos de mi hija. Ahorita necesita una operación, le van a hacer unos estudios, resonancias. Son gastos y que pues la verdad yo no puedo solventar. Por más que yo dobletee y trabaje con la ayuda de mi mamá y mis hermanos, porque son los únicos que me apoyan, pues no alcanzamos a cubrir los gastos. Entonces yo estoy pidiendo pues un apoyo a alguna persona que me quisiera ayudar, altruista, que pues... Ok, gracias Elena. Y si alguna persona se comunica con nosotros, te lo hacemos saber inmediatamente. ¿Puedo dar mi teléfono de mi casa? No aquí, pero se comunican a nuestro centro de atención y nosotros te damos los datos a ti. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, y por acá, a ver, ¿cómo te llamas? Yo soy Artemisa Machado. Artemisa. Bueno, mi duda ahorita con todo lo que hemos estado escuchando es, no sé, me preocupa, quisiera saber después de tantos condicionamientos sociales, religiosos, el debe ser, etcétera, en realidad es como, ¿qué queda realmente nuestro, no? O sea, ese yo innato, esa esencia pura de cuando nacimos, ¿qué realmente después de tantos años condicionados, llenos de máscaras, qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Qué bonita pregunta, a ver. Fíjate que es muy importante, pero esta parte esencial difícilmente se calla. O sea, permanentemente te hace ruido cuando tú la traicionas. Ok, Mario. Mira, ¿qué queda? Bueno, la voy a tratar de ligar con lo que tú preguntabas, que nadie te hizo caso. ¿Ya ves? ¿De qué podemos hacer? Mira, la verdad es que podemos hacer poco. La vida es la que se encarga de hacernos frenar. Si tenemos la claridad o el soporte suficiente como para entenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, cuando uno tiene ese ego del que hemos hablado o del que
parece que han tocado a muchas personas, este inflado, que se viste de Armani y se la cree y no sé qué, no sé cuánto. Cuando le dé cáncer a su hijo, ¿verdad? O cuando le dé cáncer a él, o cuando pasen cosas horribles, el señor se va a dar cuenta que todo eso no sirve para nada. Sí tiene la capacidad y la sensatez para darse cuenta, porque puede ocurrir que endurezca todavía más la línea, ¿no? Entonces, en realidad la vida se encarga de ponernos en nuestro lugar y regresar a lo que uno es. Si tiene la suerte de tener buenos amigos, o ve programas como este, por supuesto. Exactamente. Pero, vamos, también Silvia lo tocaba, vamos, como sociedad mundialmente creo que estamos muy doloridos precisamente por esta falta de autenticidad o todos estos condicionamientos. Y eso que nos duele se manifiesta en términos de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces llegamos los psiquiatras, sacamos nuestro recetario y te damos Prozac y Valium, precisamente para que no sientas. Y además tienes el cine y Hollywood para que no sientas. Pero luego me lo mandan. Y además tienes una serie de estupideces para que no sientas. ¿No? Pero claro, la vida te la va a cobrar. Y ahí vas a tener el chance de o regresas a ti, o vas a ver alguno de estos gurús que salieron, el psicoterapeuta Osho, por ejemplo, o estas otras personas que parece que tienen el secreto, ¿no? Sí. El secreto es meditar. El secreto es... Y como estamos doloridos, les hacemos caso, ¿no? Pero bueno, la vida nos pone en nuestro lugar, es lo que quiero decir. Y a mí lo que retomo yo de lo que dijo Mario es que de alguna manera nosotros tenemos esa fuerza interna que es la que nos hace estar viendo este programa, estar buscando respuestas en la vida, porque de alguna manera lo que decía Mario es cierto, uno al final de cuentas siempre regresa a uno mismo. Nos cuesta mucho trabajo, a veces cada quien recorre caminos muy distintos, algunos muy dolorosos, otros más sencillos, pero uno siempre está tratando y siempre está buscando regresar a uno mismo. Pero ¿no? yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a mí me parece que habría fórmulas para allanar un poco este asunto, porque a veces es demasiado tarde. Sí. Entonces, y tampoco se necesita, sí, las condiciones extremas son detonadores, por supuesto, pero hay otros en los que si yo estoy sintiendo, si a mí algo interno me está avisando, que no me siento bien, que no me siento a gusto, que la vida no tiene mucho sentido, que estoy deprimido, que estoy enfermo todo el tiempo, que no tengo alegría, que no nada me satisface, o que me siento terriblemente inseguro, vulnerable, frágil, sin herramientas, esos son avisos. O sea, si estoy muy ansioso, si no puedo dormir, si duermo muchísimo, si como mucho, si no como nada, etcétera, hay avisos. ¿Y qué haces que con pedir esos ayuda. avisos? Bueno, a mí me parece que si te duele la panza vas con el gastroenterólogo. Si hay un asunto emocional, pues vas a buscar ayuda. De manera que te ayuden a entender qué te está pasando. Y puedas tomar las decisiones pertinentes para sentirte mejor y cambiar lo que haya que cambiar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes estaban por aquí que querían participar? Ah, por acá, ya ves, los tenía aquí al ladito. Párate, por favor, tantito. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Luis Armando. Luis Armando, a ver. Yo quiero marcar 3 cosas que he escuchado y quizás lo que tú dijiste, una solución central desde mi punto de vista, a lo que yo veo. Primero, al principio del programa platicábamos sobre cómo surge el ego. Y como seres humanos lo sabemos todos, ¿no? Estamos dentro de una cultura y aceptamos todo lo que viene dentro de él. A veces es forzoso por medio de nuestros padres, familiares, pero si fuésemos seres humanos exiliados, no seríamos como tal personas. Entonces, el ego es alimentado gracias a todo lo que existe dentro de nuestro entorno social. Decía el doctor, también tenemos que ver lo que es fuera de como Hollywood, como la música, como los personajes que nos han puesto o hemos puesto nosotros como actores, actrices de nuestra vida en la televisión, en la radio. Y que son nuestros grandes modelos. Y que son nuestros grandes modelos o el estereotipo que nosotros hemos formado delante de la sociedad. Ese es el primero. Entonces yo creo primero que el ego no es malo. Espérate, ahí quédate, el ego no es malo. Y ahorita regresamos y si continúas, ¿sale? Gracias, sí. Rápido. El ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro. Hay que hacer que el perro te siga. No hay que matarlo, sino domarlo. Alejandro Jodorowsky, artista chileno.
Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Pío Baroja, escritor español. Bueno, pues estamos aquí de regreso y nos quedamos así en pausa con Luis Armando, que nos estaba diciendo 3 cosas fundamentales que quiere decir. Una, sí. Lo primero fue que el ego es necesario, no es malo. No es malo ni es bueno, el ego existe desde el momento en que empezamos a adquirir las cosas. Okay. Eso es lo que quiero establecer, ¿no? Sale. Y después, ¿qué ventaja existe o qué desventaja? Porque es inadecuado decir que es bueno o es malo, porque lo estamos metiéndolo dentro de un catálogo, calificando en un catálogo de nuestras normas como nosotros decidimos hacerlo. Okay. Ahora, ¿cómo podríamos manejar el ego? Creo que es importante saber qué es administrarlo. ¿Cómo administrar el ego? Podríamos ver desde la forma, poniéndole catálogo buena, decir yo. La primera importancia es yo. La siguiente importancia sería lo que está a mi alrededor, mi familia. Estoy adquiriendo esa persona. Después sería mi sociedad, mi país, mi mundo. Y ahí, o sea, vas de ti hacia afuera. Entonces, los valores serían los más importantes en una familia para poder llevarlos a más allá. Okay. Creo que para poder manejar y administrar el ego sería saber cómo nosotros podemos vivir bien. Bien. Buena alimentación. No importa a veces si has estudiado mucho o has estudiado poco. Lo que importa es, ¿te sientes bien contigo mismo? ¿Tú puedes estar bien? O sea, ¿te sientes feliz? Que aún eso sería algo superficial, sentirse bien consigo mismo, porque necesitamos, a veces para sentirnos bien, alimentar el ego, alimentar nuestra propia persona. ¿Hasta dónde es tu límite en que vas a sentirte bien? Sí. ¿Cómo lo crees? Ay, no, muy bien, otro día te contesto. Fíjate. Oye, me estás quitando la chamba, Luis Armando. Bernardo, vente para acá. Pero tienes razón en muchas cosas y, bueno, ¿tú te sientes bien contigo mismo? Ahora yo te la volteo a ti. ¿Tú te sientes bien contigo mismo? Sí, ¿y tú? Yo a veces. Yo, la neta. Hoy yo sí. Yo a veces sí y a veces no tanto. Yo creo que la vida es así, fluctúa, ¿no? Uno no está siempre arriba, ¿no? Bueno, yo no quisiera nada más comentar que en el proceso educativo también hablamos mucho de los medios de comunicación y este proceso que tienen de crearnos estereotipos y arquetipos. Yo creo que vamos yendo más allá, también los padres juegan ese papel de crear estereotipos y arquetipos en los hijos. Y yo creo que el único papel que tenemos como seres humanos es el libre albedrío, ¿no? O el poder de decisión. Y entonces nosotros podemos conformar nuestras distintas caras y mostrarlas cada vez que nosotros queramos. Y por lo tanto, ahí entraría la parte importante del ego, ¿no? Poder tener el control eficaz de todas esas caras que tenemos ante la sociedad y poderlas implementar cada vez que nosotros queramos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y rápidamente, y por último, porque ya se nos va el tiempo rápido, pásate para acá para que estés más a gusto, Angélica. ¿Tú qué querías decir? Hola. Bueno, pues a mí me pasó todo lo contrario al ego. Justamente por no querer ser egoísta, presumida, ni nada de eso, yo me fui a toda la parte de abajo. Me hice la víctima, me encantó victimizarme y decir, vean, qué bonito que yo sufro, que yo soy la persona buena, la que está sufriendo. O sea, yo no lo entendía esa parte, esa forma del ego. Yo lo quería ver, yo quería hacer todo lo contrario y caí en ese error. Gracias. Ok, a ver, hay Silvia, mucho mira. que con esos intervenciones hay como para 4 programas. Sí. Pero me interesa mucho esta parte que decías, cómo esto del bien y el mal, porque qué está bien y qué está mal, porque siempre estamos buscando esa respuesta para dirigir nuestros actos o muy comúnmente, en vez de escuchar qué quiero yo. Es que la imagen que uno va creando de uno mismo a través de todo este relajo que hemos descrito hoy, justamente va formada a través de lo que otros dicen que debe de ser. Y ese debe de ser lo que nos enseña es a pensar siempre en que hay un debe de ser único, que es bueno o malo, y nosotros nos tenemos que ceñir a ese. Y entonces eso es lo que pasa a ser más importante que lo que yo realmente quiero y que no tiene nada de malo, porque lo que acá se dijo resulta que está lleno de trampas. Es lo que les decía, para cada uno algo puede ser bueno y para el de junto malo, y ninguno de los dos es bueno o malo, es lo que cada uno quiere. Pero ir deshaciendo esto
también es como una amenaza para el pensamiento habitual que tenemos, porque tener ahí estructuradito todo nos da mucha seguridad. Y esto que decías, bueno, cuando uno deshace eso, ¿qué queda? Bueno, el asunto es que quede un pensamiento que acepta la confusión, que acepta que no sabe, que se nutre de las reflexiones, como empezó Diálogos en Confianza, un espacio para la reflexión, no para tirar netas, donde aquí les vamos a decir cuál es el camino de 3 pasos. Cualquier método que les ofrezca eso, pues desconfíen, porque están buscando borregos de otro deber ser. Estén disfrazados de lo que estén disfrazados. Pero sí, la psique o lo que es el pensamiento así configurado, cuando nos empieza a entrar información nueva, que no soy la más bonita, que no soy la que más sé o no soy la más estúpida, porque también puede ser de ese lado como bien lo describías. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, ubiquemos que nosotros tenemos una percepción fijada en ciertas cosas y que ahí el yo puede estar tan aferrado que no queremos abrir el pensamiento. Entonces, si hoy hubo cosas que les confundieron, qué bueno. Es momento de irse a leer, de irse a investigar, de preguntarse más cosas, porque en esto estamos metidos todos. No hay nadie que sea el maestro del otro. Hay quien tiene sus particularidades y sabe más de un tema y otros de otro, pero lo que ustedes acaban de arrojar, pues es fuente de la reflexión, que es lo más rico de todo. Y una cosa muy importante en ese sentido. Cuando estamos hablando del deber ser, y yo me convierto en quien no soy, y yo lo que estoy es deseando ser querida y aceptada y reconocida, estoy permanentemente tratando de que quieran y acepten y reconozcan a alguien que yo misma no confío ni creo en ella. Entonces, este mecanismo de manipulación, por ejemplo, en el que me transformo en la víctima o me transformo en este ogro espantoso, me transformo en este refrigerador que no necesita nada de nadie, que son mecanismos al final de defensa y que en esta búsqueda de afecto y de pertenencia en términos amorosos con la relación humana, se vuelve algo absolutamente contradictorio. O sea, yo estoy buscando de todas estas maneras que me quieran y que me acepten, y lo que sigo llenando es un vacío enorme. O sea, frustración, vacío, inseguridad, en fin. Entonces, esto sí parte de esta pregunta de quién soy y a quién van a querer y yo cómo voy a querer, o sea, cómo me voy a relacionar con el otro. Y yo creo que llega un momento en el que, o muchos momentos en la vida, en la que uno debe de cuestionarse todas nuestras creencias, ¿no? Esto que yo creo, esto que yo vivo, esta manera de ser, ¿tiene que ver con lo que yo quiero o tiene que ver con lo que he aprendido, con lo que me han dicho, con lo que se espera de mí? Esa podría ser una buena primera pregunta, ¿no? Para contactarnos. Creo que sí. Mira, espero no estarme saliendo de tema, pero hay una autora originariamente rusa, nacionalizada norteamericana, que se llamó Ayn Rand. Esta mujer escribió un libro, bueno, escribió varios, pero el más famoso se llama El Manantial. Este libro es el segundo libro más vendido en Estados Unidos en toda la historia, después de la Biblia. No me digas. Sí, sí. Ajá. Y narra la historia de un hombre que pudiera ser visto como un terrible egoísta, donde lo es en la medida en que él está comprometido con sí mismo y con su talento. En este caso es un artista, es un creador. Y los demás personajes de la novela, algunos se diluyen totalmente en este deseo de agradar, ¿no? Y falsifican completamente su vida. Bueno, esta señora, Ayn Rand, tuvo un galán, un tipo que es así como una ficha lisa, que se llama Nathaniel Branden. Ah, claro, el de los pilares de la autoestima. Claro, todo eso. que ha puesto de moda esta cosa de la autoestima, y digo moda con toda la intención, porque actualmente hay galletas con autoestima y galletas sin autoestima. Hay llantas con autoestima. Es una moda. Y esto de la autoestima es una especie de vacilada, donde se imbrica de repente estas cosas budistas, taoístas. Y con todo este rollo lo que quiero decir es regresar a cosas como más simples y tomar en cuenta que hay modas en las cuales uno se siente mal por ser como es, a veces, pero también, y esto es fundamental, se siente mal por ser talentoso, sensible, sensual,
Todo esto de lo que hemos O hablado. por no haber cumplido una bola de O expectativas. por no haber cumplido una bola de otros. expectativas, pero... Nos sentimos Pero esa culpables línea- por esa ser línea diferentes. Está muy bien, porque eso es lo que está relacionado con el egoísmo. Ujú. O Oye, sea, déjenme, de déjenme me gusto, me invitar- caigo es que bien. todavía no acabo. Bueno, Sí. Lo último, esta señora Ayn Rand creó Sí. toda una teoría que se llama, la traducción es la virtud del egoísmo, the virtue of selfishness, creo que eso quiere decir en español. Y verdaderamente, alguien podría considerarlo monstruoso, pero tiene una lectura muy interesante desde el otro lado. O sea, que una Ya. recomendada lectura y el manantial también. Sí, sí, cómo Ok, no. para que lo lean. El libro se llama El manantial. Y tenemos un testimonio justo de una mujer que dice que tiene muy baja o que tuvo muy baja autoestima. Veamos. Pues antes sentía yo que mi personalidad estaba como fuera de mí, como si los demás la controlaran y como si lo que los demás hicieran o opinaran respecto a mí tuviera mucha importancia y era lo que me definía. Lo que me decían para mí contaba mucho, no sé, por ejemplo, las chavas pues como que de repente eran mis amigas o así, pero atrás de mí yo sabía que decían muchas cosas o que me molestaban y eso para mí pues contaba mucho, como yo sentía que yo no tenía opinión sobre mí misma, más bien la opinión que tuvieran los demás de mí era lo que yo era. Cuando me cambié el corte de cabello y también pues siempre he tenido un poco de problema como de acné y así, entonces en la adolescencia cuando uno está cambiando y se está transformando totalmente, pues eso me afectó todavía más. Yo mi apariencia no la sentía bonita, no la sentía atractiva, pues sí, no sé, no me sentía contenta con ella, ¿no? Y tampoco sabía mucho qué hacer al respecto. Con mis papás era muy egoísta, era como déspota con ellos, quería que me compraran todo lo que yo quisiera, que me cumplieran mis caprichos y toda la personalidad que no podía demostrar en la escuela, pues la sacaba siendo como egoísta con mis papás. Después a mí lo que me ayudó fue como cambiarme de entorno, me cambié de escuela y de ahí cuando empecé a mejorar, me di cuenta como todo lo que me había afectado esa situación, ¿no? Me di cuenta que pues en algún punto ya no tenía sentido del humor, que como que no tenía opiniones propias, no tenía seguridad, pero no me pude dar cuenta hasta que no pude ver la situación desde fuera, pues hasta que no cambié de entorno. Bueno, pues, ¿cómo ven? Ahí tienen Yo ustedes. insisto con la autoestima que una buena manera de acabar con ella es ver cuál es la creencia que la sostiene. Si yo ahorita recordaba hace años, yo me cambié a una casa en una colonia muy nice y entonces yo iba de panza al súper y las mujeres iban de salón y de tacones y yo me sentía realmente mal. Y ahí podríamos hablar de baja autoestima. Y entonces ahí el asunto sería ver cuál es la trampa en la que yo caigo, que es la misma trampa en la que van esas mujeres de tacones y de salón porque tienen que ir y fijándose quién las ve y a quién se encuentran. Y es ver cuál es la creencia que yo comparto con ellas. Porque entonces yo estoy actuando la forma amolada, jodida, y ellas las reinitas, ¿no? Claro. Entonces, en el fondo lo que estoy compartiendo es una creencia de que las mujeres somos más importantes si nos vemos más atractivas o si nos vestimos mejor o si vivimos en mejor colonia. Ah, bueno, ese era mi enemigo, no lo que está allá afuera. Y entonces ahí la autoestima, sí para lo que me sirve, es para darme cuenta cuál es la creencia que tengo que eliminar y seguirme de una en otra y de una en otra y de una en otra. Sí. Pero no es me voy a ir a cambiar de imagen para verme igual que ellas y entonces ya me cambié de ciudad, me cambié de esto y del otro y ya, pues eso sería quedarte otra vez en el juego de la autoestima hacia este nivel tan superficial, ¿no? Y además las creencias hay que estarlas actualizando constantemente, ¿no? No es Yo algo creo que derribando, yo creo que O derrumbando. derribando, Y aguas con la certeza, porque la certeza luego ya nos quedamos ahí. Sí. Es más bien la reflexión, que es un movimiento muy distinto. Es dinámico, a que es si cambiamos permanente. una creencia por otra, híjole, ahí está bien peligroso. ¿Sí? Es que más bien siento, que me late a mí, por ahora me late esto, pero a lo mejor mañana cambio. Pero a eso me refiero, ¿no? Abrirnos un poco a la flexibilidad de saber y de entender que las circunstancias de vida van cambiando, nosotros mismos vamos cambiando y no seremos mañana como somos hoy ni como fuimos antes y permitirnos este fluir, ¿no? Tenemos pocos minutitos, entonces quisiera cedérselos a ustedes para que nos digan con qué ideas cierran este programa. Rebeca. Pues yo quisiera decirles que estén muy conscientes y que digan que no cuando no les gusta algo, cuando no quieren hacer algo, cuando no están convencidos
de que eso va con ustedes y que digan sí cuando quieren hacer algo, cuando se lo quieren comer, cuando quieren experimentar. Ok, gracias. Mario. Ups. Y rápido, además. A ver, rápido. Uy, ¿así de rápido? Bueno, estás haciendo garras de autoestima. Miren, los que somos maestros en autoestima y en la explotación de la autoestima son los cirujanos plásticos, ¿no? Le venden a uno una fantasía. Ajá. Y es un ejemplo muy claro de cómo la gente estamos muy fastidiados en términos de tratar de cumplir un ideal. Decía Oscar Wilde que el peor pecado es no pensar y no ser crítico. Esa es una función del ego, pensar, el juicio, la abstracción, etcétera. Es bueno. Entonces hay que usarlo. Y criticar, mucho en el sentido que dice Rebeca, si algo no nos late, pues habrá que tomar muy en serio esto, tomarnos muy en serio y cuestionar, preguntar, desafiar, ¿no? Que es parte del hecho de estar vivos. Si uno es acrítico, pues borregazo, ¿no? Sí, estás como pasmado. Síguele, ¿no? a pesar de que tengas un Ferrari, sigue siendo un Claro. borregazo, a pesar de que tengas el mejor cirujano plástico del mundo. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Y Silvia? Pues yo ya dije. Ya. Ahora sí, aguas con lo que nos contamos y con cambiar de una creencia a la otra, ¿no? Yo creo que lo más importante es regresar a uno, y no toda la gente regresa a uno antes de morir, ¿eh? Okay. Hay gente que se queda cuadriculada hasta el final. Pues ojalá ahí está el riesgo. Seamos flexibles y no nos quedemos cuadriculados. Oscar, muchas gracias. Pues muchas gracias y muy buen día a todo el mundo. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana, los miércoles en Saber Vivir. Hasta la próxima.